Y creo que el primer lugar al que tenemos que acceder, allí muy cerquita del Cristo Central, es al sepulcro más antiguo que tiene hoy en día el cementerio, que responde además a una gran mujer de nuestra historia. La lápida dice: aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. La fecha, 1823. Sabemos que obviamente existieron otros sepulcros anteriores, pero este hoy en día es el más antiguo del cementerio. Y esa lápida tiene un valor agregado porque fue mandada a realizar por el mismo general San Martín como despedida a su esposa, y en ese epitafio sus palabras también de despedida. Bueno, hablar de Remedios es una mujer conocida por nosotros. Desde muy pequeñitos aprendemos la historia de San Martín, la de su esposa, pero tal vez no tanto en ese perfil importante que tenía Remedios. En primera instancia, porque era una mujer de la alta sociedad porteña, los Escalada eran una familia muy destacada, ya con ascendencia española. Su padre había pertenecido, había actuado activamente en el Cabildo, y desde muy jovencita ella también va a estar muy vinculada a esa actividad y al apoyo, ¿no?, de esa patria que se estaba fundando por aquellos años. Así que ya apoyando también la libertad de 1810, y cuando se empiezan a formar los primeros ejércitos, ella también se compromete con esa causa, y los primeros fusiles que son donados por estas patricias argentinas tienen también su nombre, ¿no?, como una de las donantes para esos recursos que necesitaban nuestros primeros ejércitos. Nada hacía pensar que en 1812 iba a llegar este teniente coronel, ¿sí? José de San Martín, que era un desconocido aquí en Buenos Aires y que justamente venía a colaborar con todo su conocimiento, con toda su experiencia, pero realmente socialmente no se lo conocía aquí. Así que en una tertulia es donde se encuentra con Remedios. Algunos sitúan esta tertulia en la casa de los Escalada, otros hablan de la casa de Mariquita Sánchez. Bueno, lo cierto es que ese encuentro fue fundamental porque parece que cruzaron miradas, y eso, bueno, parece que caló hondo en San Martín, que dice la historia que le dijo a un amigo: esta mujer me ha mirado para toda la vida. Un romántico San Martín, ¿no es cierto? Así que allí comienza esta historia. San Martín no era muy bien visto por la mamá de Remedios, pero sin embargo ella, aguerrida y decidida, se va a casar 3 meses después con él, en septiembre de 1812. La diferencia de edad es un tema que siempre hablamos, pero que obviamente hay que contextualizarla, ¿no? En esa época ya vamos a ver que era muy habitual que las diferencias de edad entre las niñas casaderas y los varones fuera realmente importante. Así que ella lo conoce cuando tenía 14 años, él es un recién llegado de 34. Y de cualquier manera, siempre digo que ella se casa un poquito más grande. Ya a los 15 años se casan entonces en la Basílica de la Merced, en la iglesia de la Merced, muy cerquita de la Plaza de Mayo. Esa fue una ceremonia íntima. Sucedía en la alta sociedad en aquel momento que se daban en estas grandes familias dos ceremonias. La primera era íntima, allí en la Merced, y la segunda justamente era la pública, donde se invitaba al resto, ¿no? No solamente a los familiares, sino también a los allegados y a los amigos. Y eso fue en la Catedral de Buenos Aires. Se hizo la ceremonia de las veladuras, que era, bueno, el mismo velo que cubría a la novia, cubría la cabeza del novio, como armando esa nueva unión a partir de ese momento. Bueno, estuvieron muy poquitos juntos al principio porque la verdad es que la agenda de San Martín estaba bastante compleja. Él por esos años crea el regimiento de granaderos a caballo y tiempo después va hacia el norte, ¿no?, a cubrir al general Belgrano. De cualquier manera, yo diría que los años más felices y de mayor convivencia van a ser a partir de 1814, cuando Remedios viaja a Mendoza para acompañar a San Martín, que era el gobernador de Cuyo, empezando toda esa gran epopeya que fue la formación del Ejército Libertador, y todo ese proceso, ¿no?, del cruce de los Andes. En ese compromiso que ella también adopta es conocida esta donación de las joyas, como una muestra, ¿no?, de todo lo que se necesitaba, y esto, bueno, que el ejemplo empieza desde arriba, así que desde la misma esposa del gobernador se hace esa donación, y además, tiempo después, ella también va a ser quien se va a encargar nada más y nada menos que la confección de la bandera del Ejército Libertador que diseña San Martín. Él dice: esta bandera tiene que ser la de un ejército que va a liberar pueblos, por eso esa bandera que llevaba la libertad
que va a ser bordada por estas patricias mendocinas que acompañan a Remedios en esa tarea, que no fue fácil conseguir los paños de los colores que se necesitaban, bordarla. Dicen que con una bandeja hicieron el dibujo del escudo y luego con perlas de un collar de Remedios y con lentejuelas que sacaron de algunos abanicos, bordaron finalmente la bandera. Nosotros, voy a pasar a la siguiente, tenemos en el cementerio de la Recoleta, en este templete que acompaña ese espacio, la réplica de la bandera del Ejército Libertador. Por supuesto que tenemos la suerte de tener la bandera original, la histórica, en la ciudad de Mendoza, en el Memorial de la Bandera, lugar donde uno no puede perderse si visita la hermosa ciudad de Mendoza. El mismo templete donde hoy está la bandera fue el lugar donde antiguamente estuvieron los restos de los padres del libertador general San Martín. Ellos eran españoles, mueren en España, pero se decide hacia 1947 trasladar sus restos aquí a Recoleta. Sus restos estuvieron allí en una urna y finalmente se llevaron en 1998 a Corrientes, ¿no? A Yapeyú, donde en un sitio histórico descansan los restos de los padres de San Martín, en lo que fue también parte de su casa natal. El lugar también está acompañado por estas placas que vemos aquí de las patricias argentinas y de distintas asociaciones que le rinden homenaje a Remedios. Allí Carlos Ferraro, el gran escultor argentino, hace esta placa en bronce que la recuerda muy jovencita. Muy jovencita conoció a San Martín y muy jovencita falleció. Remedios, en ese tránsito allí en Mendoza, va a ser madre de Merceditas, de la infanta mendocina, y años después ella se enferma de tuberculosis. La tisis fue el motivo por el cual volvió a Buenos Aires. Sabemos que esa caravana que la acompañaba fue muy difícil, no solamente por el traslado, sino además porque se temía que ella falleciera por su estado de salud, así que se llevaba un ataúd al final de esa caravana por si llegaba a fallecer en ese viaje. Ella llega a Buenos Aires, queda al cuidado de sus padres y unos años después finalmente fallece en las afueras y en lo que hoy es Parque Patricios, donde la familia tenía una chacra. Así es que ese es el momento en que ella ingresa al cementerio de la Recoleta. San Martín estaba en Perú, tardó unos meses en llegar y bueno, finalmente allí deja su paso, esa placa, ¿no es cierto?, esa lápida que acompaña, y también fue uno de los últimos lugares que visitó San Martín antes del exilio, lugar donde va a despedir a su esposa junto con su pequeña hija. Bueno, Remedios sin duda fue una mujer muy culta, que sabía hablar idiomas, que estaba muy preparada, que le gustaba mucho la literatura, así que en general nosotros pensamos que era una mujer tibia, podríamos decir, pero no, fue una mujer fuerte, una compañera, ¿no? Para San Martín. Y en la figura de Remedios también quiero recordar a todas las mujeres anónimas, digo yo, ¿no? De la independencia. Conocemos los nombres de, como decía hace un ratito, Grace, de quienes acompañaron a los grandes hombres, pero también hubo muchas mujeres de los cuales no conocemos su nombre, que estuvieron en los campamentos ayudando a los heridos, haciendo la comida para esos soldados, cosiendo banderas, uniformes, siendo espías, llevando información, estando en la batalla. Así que nuestro recuerdo también en este mes tan especial y siempre, por supuesto, a esas guerreras de la independencia también.